El poder de la Biblia. La palabra de Dios es superior a toda autoridad humana, a toda tradición, a toda religión, experiencia, ciencia o filosofía. Esto significa que ninguna enseñanza y ninguna práctica deben estar por encima de la Biblia. Por ello, toda la doctrina y todas las creencias cristianas deben estar basadas completa y absolutamente en la palabra de Dios para que puedan ser consideradas como correctas y dignas de practicar. Lo que alguien piensa sobre la palabra de Dios refleja, de hecho, su opinión acerca de Dios. Así es que quien acepta la Biblia como verdadera, en realidad está aceptando a Dios como real y verdadero. Pero quien rechaza la Biblia está al mismo tiempo rechazando a Dios. Por ello, la Biblia dice al respecto en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Por otra parte, ningún hombre puede creer en la Biblia por sí mismo, al menos no de la forma que le agrada a Dios. Para ello, se requiere la ayuda de su autor, del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Es decir, nadie puede confiar absoluta, total y plenamente en la Biblia con solo su propia inteligencia, con solo su propia voluntad, razonamiento o lógica, si esto no le es dado por el Espíritu Santo de Dios. El hombre podrá creer en la Biblia, sí, podrá confiar en ella también, podrá seguir sus mandamientos, pero si no tiene al Espíritu, no dejará de considerar a la Biblia como un excelente libro de moralidad y de buenos principios. Quien está en esa condición, es decir, en creer en la Biblia, en aplicar la Biblia, pero sin el Espíritu Santo, eso va a causar que la persona que hace esto sea una persona reformada en su actitud, en su comportamiento, en su moralidad, pero no será una persona regenerada. Y tristemente, la iglesia cristiana está llena de personas reformadas que siguen la Biblia, pero no todas han sido regeneradas. Y es justamente porque la regeneración solamente puede provenir del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Él es quien realiza la obra de regeneración en el ser humano. Y una persona, por el simple hecho de seguir los principios bíblicos, no se puede regenerar. Se podrá, sí, transformar o reformar, pero la regeneración, el nuevo nacimiento, solo puede ser dado por Dios, por su gracia, porque Él, cuando perdona los pecados de la persona que está arrepentida y cuando esa persona pone su fe en la muerte expiatoria de Jesucristo, cuando cree que Jesucristo y acepta que tomó el lugar que a esa persona le correspondía en la cruz del Calvario, entonces
Dios, en correspondencia a esa fe, le atribuye la justificación y el perdón de sus pecados. Y dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que le hace una nueva criatura. Esto es el nuevo nacimiento. Y repito, una persona que solo sigue la Biblia, que la aplica, que la vive en sus propias fuerzas, pero sin el Espíritu Santo en él, no es una persona nacida de nuevo. Porque solamente en los nacidos de nuevo, que Dios hace el milagro del nuevo nacimiento, solamente en ellos Dios coloca a su Espíritu. No en los que solamente siguen la Biblia. Sin embargo, reconocemos que la Biblia tiene poder para reformar. Tiene poder para cambiar el comportamiento, los hábitos de una persona que la pone en práctica. Claro, eso lo hace en el no creyente. Ahora, imagina lo que puede hacer la Biblia, el poder de la Biblia para transformar la vida del creyente. ¿Lo puedes imaginar? Si no teniendo el Espíritu, la Biblia tiene ese poder, imagínate lo que causa en aquel que sí tiene el Espíritu. La Biblia, como leímos en la segunda carta de Timoteo 3, versículos 16 a 17, tiene el poder para capacitar para toda buena obra. Al seguirla y practicarla, hace a la persona más semejante a Cristo. Oremos. Gracias, Padre, te damos por el poder de tu palabra para transformar, para cambiar vidas. Y sabemos, Señor, que esto es obra de la palabra que has dejado escrita y de tu Espíritu Santo que mora en tus hijos. Padre, hay personas que viven engañadas, creyendo que son cristianos por el solo hecho de seguir tu palabra. Pero si no habita el Espíritu Santo en esas personas, no han nacido de nuevo. Porque tú pones a tu Espíritu solamente en los nuevos nacidos, aquellos que por la fe puesta en Cristo, tú les perdonas, tú les transformas en un nuevo ser, en una nueva criatura, Señor. Te rogamos, Padre, que tu palabra, Señor, sea viva en aquellos que la necesitan, Señor. Te lo pedimos, amado Padre, para que en ello tu precioso nombre sea en gran manera glorificado, Señor. Y que no solamente, Padre, lo hagamos en nuestras propias fuerzas, sino por la gracia, el poder y la fuerza que tú nos provees por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, amado Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.